Si les parece, iniciamos la transmisión. En primer lugar, bueno, darles la bienvenida a todos y todas a este evento, a este webinar, en el que hemos convocado, la verdad, que a un panel de lujo para presentar la última publicación de Demamblat. Les recordamos que, bueno, Demamblat está cumpliendo ahora en un par de meses su segundo año de ejecución. Es una iniciativa de transparencia electoral, como conocen, para abordar los desafíos de la democracia en la región y específicamente lo que tiene que ver con el eje de la influencia cubana o del modelo iliberal cubano en las democracias de América Latina. De hecho, ese es el nombre que lleva el libro, que ya está en versión impresa, y les recordamos también que está en versión digital en nuestra página web www.demamblat.com. Yo quisiera empezar muy brevemente nada más mencionando a los que participaron en esta publicación. Les recuerdo, es una selección de los mejores artículos de la revista Desafíos de la Democracia en América Latina del año 2019. Como saben, está prologada por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y cuenta con colaboraciones de Valentina Cuevas, de Armando Chaguacera, Eloy Viera, que nos acompaña el día de hoy, Eugenio Martínez, Yanel Dana, Héctor Chamis, Javier Larrondo, Joana Silano, José Raúl Gallego, Juan Manuel Moreno, Leandro Querido, que también nos acompaña, Miguel Hernández, Luz Escobar Pérez, también otra de nuestras panelistas, Manuel Cuesta Morúa, Marlene Sol Hernández y Nicole Guarambón, también del equipo de Demamblat. La verdad que es una obra muy completa, aborda temas que van desde lo político, lo económico, el tema de la sociedad civil, el tema muy importante que también nos va a estar hablando un panelista del impacto del acceso a Internet en la isla. Así que todos y todas invitados a descargarlo en la página web, y a los que están acá en Argentina, bueno, podrán solicitarlo y con todo gusto se los vamos a dar. Antes de iniciar, quiero presentar a los panelistas, a los que nos van a estar acompañando el día de hoy. Va a estar el secretario general de la OEA, Luis Almagro, que ahora está en alguna actividad, pero en unos minutos se va a sumar, que, como decía, es el autor del prólogo de esta obra. Nos acompaña también Miriam Corblitz, que es directora senior del programa de América Latina y el Caribe de NED, y bueno, tiene investigaciones y publicaciones sobre procesos políticos contemporáneos, reforma política, sociedad civil y participación política. Tenemos también a Luz Escobar, que es fundador y periodista de 14 y medio, es una de las colaboradoras de este libro y también del proyecto de Demamblat en general. Eloy Viera Gañive, también autor, es director legal del Toque, del portal El Toque, y Norges Rodríguez, quien es fundador de Yucabay, es especialista en temas de tecnología y acceso a Internet, y nos va a hablar sobre ese tema. Me dicen que el secretario general de la OEA ya está conectado. Secretario Luis Almagro, bienvenido a este evento. Le comentábamos al público bueno, que usted había tenido la oportunidad de colaborar con el prólogo. La verdad que un gusto que nos pueda acompañar. Y para dar inicio finalmente al evento, quisiera darle la palabra a Leandro Querido, director ejecutivo de Transparencia Electoral y director de Demamblat, para que brinde unas breves palabras y luego seguimos con el programa. Leandro. Perfecto, gracias Jesús. Bueno, un gusto participar de esta actividad que tiene que ver con el lanzamiento de un libro muy necesario que recopila trabajos fundamentales de muchos especialistas de la región que se ocupan de temas que tienen que ver con la cuestión electoral, derechos humanos, derechos de minorías, comunicaciones, y tiene puntualmente un enfoque concreto, tiene que ver con lo que está pasando en un país de América Latina que hace 60 años es manejado por una élite autoritaria que no solo ha consolidado un modelo
político exitoso, entre comillas, en la región en cuanto a quedarse en el poder, sino que también ese modelo ha influenciado en algunos países de la región. De eso vamos a hablar en algunos segundos, por eso, bueno, es un gusto participar de este panel con Miriam Corbett, de NED. Realmente nos sentimos muy, muy apoyados por esta organización, lo mismo por la OEA, puntualmente por el perfil que le ha dado Luis Almagro a la Secretaría General. Estas dos instituciones son dos grandes aliados de nuestra organización de transparencia electoral, que empezó hace unos años a trabajar en la región con la cuestión, abordando la problemática electoral, sobre todo de los países que ya habían emprendido una transición democrática, pero claro, en un punto también nos empezamos a ocupar y a preocupar por aquellos países que violan derechos políticos, que cercenan derechos a la participación, que realizan elecciones fake elecciones o elecciones ficcionales, sin ningún tipo de garantías, y nos preocupa mucho lo que está pasando en la región en general, en Cuba en particular. Por eso también contamos hoy con panelistas como Eloy Viera, con Norges Rodríguez y con la periodista Luz Escobar, que son tres referentes de Cuba, que hacen, bueno, sus tareas en condiciones realmente muy complicadas, algunos dentro de la isla, otros fuera de la isla, y esto lo que demuestra es que en Cuba hay una nueva sociedad civil que no es representada obviamente por el gobierno de Cuba, que está tratando de forjar su camino. Allí vemos al movimiento San Isidro, vemos otras expresiones políticas partidarias que han crecido en este último tiempo, que plantean una transición democrática, ¿no? Esto es muy importante destacar. En un contexto totalitario, ellos tienen una respuesta democrática, una respuesta de transición democrática. Por lo tanto, nuestro trabajo tiene que ver con tratar de exponer todo lo que está pasando en Cuba en el resto de la región, ¿no? Con nuestros vínculos, con nuestras redes, con el vínculo particular que tenemos con muchas autoridades locales, con muchos políticos de la región, con otras organizaciones de sociedad civil que entienden en democracia. Nosotros queremos exponer el caso Cuba, el caso del régimen de Cuba, porque en Cuba hay una sociedad democrática a la cual no dejan desplegar toda su potencialidad democrática, ¿no? Y este es un problema. Cuando nosotros advertimos que en la región hay como una suerte de regresión democrática en muchos países de la región, producto de una nueva ola, de una segunda ola de populismos autoritarios, un tema que está siendo analizado por muchos analistas y que coinciden en este diagnóstico, que podría haber una segunda ola de populismo autoritario, a nosotros nos preocupa, ¿no? Porque en esos países se está instalando la lógica de amigo-enemigo, de pueblo-antipueblo, de patria-antipatria, ¿no? Esa figura que está inclusive consagrada en la Constitución de Cuba, y me parece que ese es un éxito justamente del gobierno de Cuba, instalar ese eje que divide, que licúa el espacio del centro, el debate público, el espacio democrático, en donde convive la izquierda, el centro, la derecha, todos en un común acuerdo, en un consenso democrático. Justamente la lógica pueblo-antipueblo, patria-antipatria, licúa ese centro, generando enormes problemas relacionados con la erosión del tejido democrático, que es algo que ha logrado, que ha avanzado. Muchos países de la región han alcanzado en estas últimas décadas un tejido democrático importante, que obviamente le falta mucho recorrido, pero que igualmente no deja de ser un avance concreto. Por eso me parece que la comunidad internacional,
las organizaciones internacionales, la sociedad civil, debe tratar de reconstruir y defender ese centro, ese espacio de discusión tan fundamental para el fortalecimiento democrático. Agradecerles a todos y a todas, es un enorme orgullo hoy contar con este libro, y lamentablemente llegó un poco demorado con la pandemia y ya está saliendo el otro, que realmente es un libro también muy interesante y que tiene que ver con esto que yo les comentaba al principio. Agradecerles a todos y a todos, especialmente al secretario general de la OEA, que consideramos que le ha dado una impronta fundamental a la Secretaría General en cuanto a la defensa y promoción democrática en la región. Imaginemos en este complejo escenario que tenemos por delante, cómo hubiese sido, ¿no?, afrontar estos desafíos, estas amenazas a las democracias de la región sin el acompañamiento de la OEA, con un secretario general más ocupado de cuestiones protocolares o institucionalistas. Me parece que hubiese sido un escenario desolador, ¿no? Por lo tanto, celebramos que nos encuentren reunidos y unidos en este escenario para enfrentar lo que viene. Y espero, por último, recomiendo, mejor dicho, la lectura de este libro, que obviamente está en formato físico, pero también lo pueden descargar en PDF, porque realmente hay trabajos muy destacables, trabajos como el de Larrondo, el de Manuel Cuesta Morúa, que es un referente democrático de Cuba, al cual admiro mucho. No quiero mencionar a todos porque Jesús ya lo hizo y no me quiero olvidar de algunos, pero realmente es un trabajo muy valioso, una obra colectiva, se viene otra obra colectiva e insisto, para cerrar con este punto que me parece fundamental, ¿no? Trabajar en un escenario amenazante, en donde no sabemos todavía si tenemos vacunas efectivas para la segunda ola del populismo autoritario, trabajar muy unidos en la prevención. La prevención es todo, y la prevención es condenar, penalizar desde sociedad civil, desde la política, los discursos polarizantes, los discursos excluyentes, los discursos que dañan el tejido democrático. Muchas gracias y a disposición, y los escucho atentamente. Gracias, Leandro, gracias por las palabras de apertura. Y bueno, inmediatamente quisiéramos darle la bienvenida nuevamente al secretario general de la OEA, Luis Almagro. Recordamos que es el prologuista, el autor del prólogo del libro El modelo liberal cubano y su influencia en América Latina. Y yo, para darle la entrada al secretario general, quiero leer brevemente el último párrafo del prólogo, que dice: la Carta Democrática Interamericana, en su primer artículo, dice que los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. Cuba no debe ni puede ser la excepción. Bienvenido, secretario Luis Almagro. Gracias, Jesús. Mi saludo a Leandro, a Miriam, a Norges, a todos los que están, los que han participado en el libro. Verdaderamente una enorme satisfacción trabajar en un proyecto colectivo como el que hace referencia a Leandro. Y gracias por la invitación, por la posibilidad de expresar el punto de vista interamericano, nuestras reglas, nuestra normativa interamericana, que definitivamente ha ido contribuyendo paulatinamente a la afirmación de variables y valores y principios fundamentales de la democracia en el hemisferio. El caso cubano es un caso muy particular, es una dictadura que Leandro señalaba que su éxito es haber permanecido en el poder todo este tiempo. Para mí, justamente es su fracaso haber permanecido en el poder todo este tiempo. En eso se ha agotado varias veces. O sea, es un sistema que definitivamente, aparte de su signo trágico de fracaso como sistémico, porque es un sistema que fracasó
en Asia Central, fracasó en China, fracasó en Vietnam, fracasó en Europa Oriental, fracasó en la Unión Soviética y obviamente fracasó en Cuba. Todos esos países han buscado la forma de reconvertir el sistema en términos económicos y sociales, aun cuando persisten variables, obviamente, de afirmaciones dictatoriales en algunos de esos países que mencioné. El caso cubano es un caso extremo en el sentido de que todas las variables económicas, sociales, políticas permanecen incambiadas, aplicando una fórmula que no ha funcionado en ninguna parte y que definitivamente es la principal causante de su fracaso productivo, económico y social. Y esto tiene muchas variables, lo que constituye el sistema electoral y el proceso electoral en un sistema dictatorial. Esto quiere decir que hasta las dictaduras saben que precisan de elecciones para tener alguna farsa, aunque sea de legitimación. O sea, hasta las dictaduras toman elementos de las democracias liberales, de las democracias representativas, porque saben que sus variables legitimantes pasan por ahí. Porque la soberanía obviamente radica en la nación, radica en el pueblo, y obviamente que cortar los vasos vinculantes en la toma de decisiones electorales de la ciudadanía definitivamente genera las condiciones de falta de soberanía que se nota en Cuba y de la deslegitimación del régimen. Es algo que arranca también con su política exterior, una política exterior que tiene varias variables. Una primera de polarización regional, o sea, claro, pretender introducir variables dictatoriales como las cubanas, en cada uno, irlas inyectando, a veces con sobredosis, a veces dosis absolutamente insuficientes, pero las van inyectando en cada uno de los sistemas políticos de la región, es lo que genera anticuerpos y es lo que genera las variables de polarización. Esas variables de polarización que llevan, un caso de sobredosis es el caso venezolano, el caso cubano definitivamente y su influencia en Nicaragua, son casos de que se ha inyectado demasiado de ese virus, de esa bacteria a algunos sistemas políticos. Esa polarización en toda la región definitivamente enfrenta con nacionales que pueden estar de acuerdo en la mayor parte de las variables de funcionamiento social y político en un sistema, pero que definitivamente se ven afectadas por tener que lidiar con definiciones respecto a los derechos políticos de la gente, respecto a los derechos económicos y sociales de la gente, respecto al funcionamiento del sector privado y el papel que tiene que jugar el mismo, respecto al papel y a la responsabilidad política que tienen que tener las instituciones democráticas, respecto a la pluralidad, respecto en definitiva, a la libertad de expresión, a los derechos civiles y políticos básicos. Entonces, todas estas cosas van generando variables de polarización que, en función de esos intentos de erosión institucional democrática que se pretende. Otro tema que forma parte de la política exterior de este sistema antidemocrático y dictatorial tiene que ver con las narrativas de apaciguamiento de las dictaduras, que es en realidad a las dictaduras nunca se las ha apaciguado. No hemos visto apaciguamiento de ninguna dictadura desde el nazismo al fascismo, o podemos hablar del caso cubano y del caso venezolano ahora, sino que más bien es el apaciguamiento frente a las dictaduras. Esa es la narrativa. El apaciguamiento de las dictaduras más bien ha llevado al apaciguamiento frente a las dictaduras. O sea, todos tenemos como la obligación de ponernos blandos frente a las dictaduras, lo cual es algo inconcebible y sería impracticable en función de respetar los principios del funcionamiento de la democracia en la región. Las variables políticas son las más crueles, ¿no? O sea, uno toma la Carta Democrática Interamericana y es un propósito de todos los países del hemisferio, y
y encuentra que prácticamente hasta desde los considerandos, del primer considerando hasta el último artículo, todos han sido violados por el régimen cubano. Cada una de estas cláusulas y cada uno de estos párrafos, cada uno de estos considerandos, cada uno de estos artículos, definitivamente ha sido vulnerado, atropellado o liquidado por el sistema. Tienen que ver obviamente con la erradicación de valores democráticos. O sea, el principal objetivo político de este sistema de décadas ha sido la erradicación de valores democráticos, el intento de erradicación de valores democráticos en la gente. Y eso es lo primero que obviamente debemos enfrentar. Y lo menciono por el caso cubano, de que debemos seguir bregando por transmitir o inyectar valores democráticos en el sistema cubano y en la sociedad cubana, y también para generar los anticuerpos en los otros lugares donde se vive ese proceso de erosión de los valores democráticos, y que tenemos que definitivamente las malas prácticas erradicarlas desde un principio. Son los derechos electorales, aquellos derechos de elegir, ser elegido en función de, obviamente, de la pluriparticipación, de la necesidad de la participación de la sociedad en la política, es lo primero que ha sido desactivado. O sea, una frase que una vez me dijo el canciller cubano Bruno Rodríguez, era, en Cuba es el único país en el mundo donde se puede vivir honestamente sin trabajar. Y eso que definitivamente no es algo bueno para ninguna sociedad, pero también es un sistema en el mundo donde se ha tratado de eliminar cualquier variable de participación política, salvo la convocada o la autoconvocada por las dinámicas represivas de la dictadura. Entonces eso es lo que... Eso es contra lo primero que tenemos que luchar, y contra lo primero, inyectar valores democráticos en nuestras sociedades es fundamental, y seguir inyectando valores democráticos y tratar de permear valores democráticos en Cuba, esto es esencial hasta ahora. En términos de derechos políticos, todo está basado en un esquema represivo en el cual obviamente la libertad de expresión ha sido completamente vulnerada, la posibilidad de multipartidismo también ha sido completamente eliminada, la pluriparticipación ideológica también ha sido completamente eliminada. Entonces, definitivamente un proceso electoral cubano simplemente, o sea, es algo que no tiene otro ejercicio que definitivamente silenciar cualquier voz, y eso silenciado durante el proceso electoral, donde no se van a contar los votos anulados, donde se van a contar los votos como se quiera, y donde van a buscarse las variables de afirmación sistémica, de variables represivas aplicadas directamente en el proceso electoral. En términos, obviamente, de la economía, eso es clave, ¿no? O sea, si vemos como el funcionamiento de la democracia tiene mucho que ver con la capacidad de emprender, y el emprendedurismo, que tiene que ver, sí, con términos económicos y productivos, pero tienen que ver también con un estado de ánimo, y tienen que ver con un estado de ánimo económico, social, pero también tiene que ver con un estado de ánimo político. Cuando se cortan esos circuitos, definitivamente, cuando se van alterando cada uno de esos circuitos, se llega a este esquema, obviamente, absolutamente totalitario, en el cual las posibilidades de expresión han sido reducidas a un mínimo, que es sí quiero, prácticamente para todo, y instalando narrativas, obviamente, en ese contexto. Debemos, obviamente, que los temas técnicos, que es importante abordarlos, porque esos temas técnicos del proceso electoral tienen que ver cómo funciona, y yo veía cómo las dificultades que tenían la gente que se oponía al referéndum de reforma constitucional. O sea, las dificultades que tenían para poder marcar
esa oposición al mismo. O sea, prácticamente se neutralizaba cualquier posibilidad, incluso o la llegada al circuito electoral, o la posibilidad de que eso fuera contado de alguna manera. O sea, directamente eso se eliminaba del sistema. Creo que obviamente ha sido un enorme honor la participación en este libro. Y uno tiene que, siempre hay que proteger los sistemas electorales y los procesos electorales. Nosotros lo hemos visto en el caso boliviano más recientemente. Y tuvimos la participación en un proceso electoral demasiado largo, que empezó en el 2019 y termina prácticamente un año después, en el 2020, con un periodo de transición en el medio. Ni siempre, siempre yo valoro el hecho de que se organicen elecciones libres y con capacidad de que se den los resultados que definitivamente la gente quiere. Y eso es lo que queríamos en el 2019, y eso es en definitiva lo que recién obtuvimos en el 2020 en Bolivia. La importancia de esto, o sea, y como valor fundamental a ser preservado. Y espero que Bolivia entienda esto, que es un valor a ser preservado para su próxima elección, que para mí siempre es la más importante. No lo pudieron hacer en el 2019 sobre la base de razonamientos falaces completamente, sobre que prácticamente solamente Evo podía gobernar Bolivia. Y yo creo que esa inducción, eso es una parte de la inducción cubana dentro de todo, de las reelecciones indefinidas, de la falta de honestidad a la hora de contar los votos, de polarizar nuestros sistemas políticos. Todas estas cosas vienen a cuenta de las dictaduras que hemos tenido en el hemisferio, entre ellas la cubana. Gracias, y perdón que me haya extendido más de lo que debía haber hecho. Gracias. Secretario General, muchísimas gracias por ese balance, por haber, digamos, revisado todas las variables, como usted llamó, la económica, la electoral, la política. La verdad que ha sido un balance muy amplio, que es justamente lo que desde Mamlat buscamos plantear desde el libro, con también expositores y conocedores, especialistas en estos temas, la verdad, de mucho prestigio y mucho contraste internacional. Muchas gracias también por haber participado, por haberse tomado el tiempo el día de hoy para acompañarnos, y por el prólogo que dejó en el libro. Y yo quisiera tomar una parte de la que hablaba el secretario general de la OEA, ¿no?, que tenía que ver con estos modelos y la proliferación de estas prácticas antidemocráticas, iliberales en América Latina, para darle la bienvenida a Miriam Corbin. Miriam es directora senior del programa de América Latina y el Caribe de NED. Nosotros la hemos invitado para que hable un poco del balance del año 2020, los desafíos y las oportunidades que ha dejado este año, pensando que ha sido un año verdaderamente difícil, no solo por el contexto pandémico, sino porque ya mucha de la literatura politológica habla incluso de una posible tercera ola autocratizadora, ¿no? Donde toman cada vez más espacios los regímenes autoritarios, donde se restringen las libertades, y donde seguramente toda la pandemia y las medidas extraordinarias que en Cuba, como lo dije en un artículo de Joana Silano, más que extraordinarias son ordinarias, es lo común, pero en el resto de América Latina han sido medidas extraordinarias en las que algunos gobiernos han avanzado para restringir libertades. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, Jesús, y bueno, saludos a la audiencia, y la verdad que me siento que este es un gran honor y un gran gusto poder estar en este panel con Luis Almagro, por supuesto, con Leandro, que es el editor del libro, y con Jesús, miembro de
de transparencia electoral, y en particular me siento muy, muy contenta de poder estar aquí con estos jóvenes cubanos, con Luz Escobar, con Eloy Vieira, con Norges Rodríguez. Me parece importantísimo que la voz de los propios cubanos se oiga en este tipo de eventos. Yo quisiera felicitar realmente a Leandro, a Jesús, a Demolac, a Transparencia Electoral por esta iniciativa. Creo que es fundamental para la región discutir el caso cubano. La región latinoamericana no será una región plenamente democrática mientras persistan en la región regímenes como el cubano, como el venezolano, como el nicaragüense. Como dijo el secretario general Luis Almagro, este apaciguamiento de la región frente al régimen de Cuba dejó a la región permanentemente limitada como región plenamente democrática. La tercera ola de la democracia mundial llegó a América Latina a finales de los 70. Las dictaduras militares, crueles dictaduras, terribles, todas ellas fueron cayendo. Sin embargo, la dictadura cubana no cayó. Y en la discusión pública latinoamericana, en la discusión pública internacional, pues quedó de soslayo el tema cubano. El énfasis fue en todas estas emergentes democracias en la región, y la región permitió la existencia del régimen cubano, no lo debatió, no lo discutió, no llamó la atención acerca de las clarísimas violaciones de los derechos humanos, derechos políticos, derechos individuales. Se ocupó con toda la razón de las violaciones a los derechos humanos y de todo tipo, y las carencias democráticas de todos los demás países de la región, pero no se concentró en destacar qué es lo que estaba haciendo, qué estaba ocurriendo en Cuba, cómo los 11 millones de cubanos pues seguían sometidos a una dictadura cruel, y cómo desde esa dictadura cruel se fueron erosionando las bases de la propia democracia en la región. De modo que, repito, mientras haya dictadura en Cuba y haya dictadura en Venezuela y haya dictadura en Nicaragua, no habrá democracia en América Latina. De modo que es indispensable llevar de manera abierta y de esta manera, de manera sistemática, sólida, analítica y apasionada al mismo tiempo, el tema cubano. Porque a través del análisis del tema cubano, en primer lugar, contribuiremos a la democracia en Cuba, a la democracia en Venezuela, a la democracia en Nicaragua y a la democracia en toda la región. Es muy interesante, por ejemplo, en el libro que aborda temas relevantes para toda la región, los temas de la reforma constitucional, del sistema electoral, del uso de Internet, de los derechos humanos, de todo lo que es el periodismo ciudadano y los medios digitales, como cada uno de esos temas que tiene una expresión muy especial en Cuba, tiene también su expresión en América Latina. Y en la medida que seamos capaces de deconstruir cómo se manejan esos temas en Cuba, pues también podremos deconstruir esas tentaciones autoritarias de las que habló el secretario general, que a veces sin mucha conciencia de nuestra parte, a veces teniendo la conciencia, vemos cómo de manera agazapada se van introduciendo todos estos elementos antidemocráticos. Por ejemplo, el tema electoral, que me es particularmente cercano, porque fui vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral en Venezuela, me interesa mucho este tema, me parece especialmente llamativo. Es decir, me parece muy bien la manera como se caracteriza en el libro a través de los distintos artículos el tema electoral cubano, donde se dice que en Cuba se vota, pero no se elige. Y es lo que estamos viendo cada vez más en el caso venezolano y en el caso nicaragüense. Las farsas electorales que ponen en marcha los respectivos regímenes tienden cada vez más hacia ese modelo. Votar más no elegir. Está tan predeterminado el menú de opciones, las limitaciones a la participación real, tanto de los candidatos, los partidos, como de la propia ciudadanía, que lo que va quedando de sistema electoral, en el sentido de elección, es muy poco. El régimen de Nicaragua acaba de aprobar una regulación que impide a la oposición participar en los procesos electorales.
De modo, ¿qué es lo que se está eligiendo? Se irá a votar, más no elegir. Ni hablar de esta, no tengo otra palabra que mamarrachada de elecciones legislativas que tuvieron lugar en Venezuela el 6 de diciembre, donde realmente, bueno, la población optó por ni siquiera ir a votar. Fue tal el desaguisado que significó esa elección. De modo que desempaquetar lo que ocurre en Cuba y no es un tema marginal, no es un tema para unos estudios de personas particularmente interesadas en el tema, sino es un tema central a lo que ocurre en América Latina. Y repito, creo que lamentablemente la región durante demasiadas décadas se desentendió del tema cubano, lo consideró como un tema de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Cuba, lo entendió como un asunto del excepcionalismo cubano, y en eso el régimen tuvo un éxito, en el sentido de lograr aislar el tema cubano del debate latinoamericano. Y me parece muy interesante, por ejemplo, el artículo de Chaguaceda en este libro, que sé que además está trabajando en otros, donde utiliza ese concepto del sharp power o del poder incisivo, donde analiza cómo, por ejemplo, a través de la academia, de las instituciones latinoamericanas como Claxo, Flaxo, que de gran prestigio, de gran presencia en la región, que simplemente en mucho de sus trabajos y de sus investigadores terminaron apaciguándose frente al tema de la dictadura cubana y adoptando pues los principios y la ideología y en cierta medida hasta alabando el modelo cubano, siendo particularmente críticos con las democracias de la región, pero nunca se atrevieron a tocar el carácter totalitario del régimen cubano. Es decir, esta penetración de ese pensamiento único, de esta visión totalitaria, incluso en la academia, donde el ejercicio de la libertad y de la crítica intelectual tiene que ser más agudo, pues fue un éxito de este fracasado modelo en el sentido de generar pues una especie de anestesia entre los intelectuales latinoamericanos respecto del análisis de Cuba, mientras pueden ser sumamente críticos en el análisis de cualquier otra realidad de la región. Y creo que así como ese artículo hay otros. Pronto Chile entrará en un proceso de reforma constitucional. Es muy interesante el análisis del proceso constituyente, el proceso de reforma constitucional que se llevó a cabo en Cuba y cómo muchos de esos elementos capaz están presentes en el propio debate de la reforma constitucional chilena. Es decir, esta es una constitución que nació anacrónica, es decir, lo que esta reforma reciente que dio lugar a una nueva constitución generó un texto anacrónico, un texto que reafirma la negación de los derechos humanos y los derechos políticos, una aberración realmente en un hemisferio que se llama democrático. Y no hemos visto suficientes voces críticas cuestionando ese esperpento pues como texto constitucional, de modo que realmente saludo muchísimo esta iniciativa, me parece excelente. Y volviendo a lo que planteó Jesús respecto de lo que nos está pasando en la región y cómo se articula esto con las distintas oleadas de la influencia cubana en la región. Hay un artículo muy, muy interesante de Joaquín Villalobos, quien fue dirigente guerrillero en El Salvador, con una íntima relación con Fidel Castro y se ha convertido en un analista muy agudo de la región y en particular de la penetración cubana en la región. Un artículo reciente, de agosto de este año en la revista Nexos en México, donde él dice, ha habido tres etapas en el esfuerzo del régimen cubano por influir en América Latina. Las primeras 3 décadas, luego de implantada la Revolución Cubana, tuvieron que ver con el apoyo y el estímulo a los movimientos guerrilleros, a la insurgencia en la región. A partir de los años de 1990,
se modificó, y sobre todo a raíz de la caída del muro de Berlín y el desplome de la Unión Soviética, la estrategia de incidencia en la región se orientó mucho más a apoyar los partidos y los movimientos de izquierda en la región en la toma del poder y en el establecimiento del Foro de Sao Paulo, que fue como el núcleo fundamental de articulación de esta política, en alianza con Lula da Silva en su momento y con los demás regímenes de izquierda que fueron surgiendo poco a poco. Y ahí entró la seducción a Hugo Chávez y su conversión en el principal aliado de Cuba una vez que asumió el poder. Y señala Joaquín que hay una tercera ola que se inicia a partir del 2019, que tiene que ver con el estímulo de Cuba a los movimientos sociales y en particular a la inserción de un componente de violencia en esos movimientos, en la violencia expresada en la calle. Es decir, el caso más típico es el caso chileno, es decir, no es que no haya habido un movimiento pacífico y legítimo y auténtico en las calles en Chile, pero no solo en Chile, eso lo vimos a finales del 2019 en Colombia, en Ecuador, en Bolivia y en Chile. Pero esta desviación violenta y esta desviación anárquica de muchos de esos movimientos tiene que ver con una nueva visión del régimen cubano acerca de cómo desestabilizar los regímenes y los gobiernos en la región. Y en este sentido lo combino con la pregunta o el comentario que hacía Jesús. Todos sabemos que la región latinoamericana ha sentido con particular énfasis, con particular crudeza el impacto del COVID, de la pandemia. En la región se han evidenciado con particular agudeza las condiciones preexistentes, las condiciones negativas preexistentes en la región. Es decir, la informalidad, la fragilidad de los sistemas de seguridad social, la inequidad desplegada a lo largo de todos los territorios, de todo el territorio de cada uno de los países, y la inequidad y la desigualdad en el acceso a servicios básicos, a la salud. En este contexto donde la región está particularmente revuelta y con razón, pues como por efecto de la pandemia y de las marcadas diferencias y diferencias en la efectividad que cada gobierno ha tenido en el manejo de la pandemia, se genera un caldo de cultivo muy propicio para la desestabilización cubana en el aliciente, el estímulo a movimientos que pueden ser disruptivos, violentos, anárquicos, que pueden generar situaciones sumamente complicadas para la región. En este contexto creo que con más razón aún es muy importante seguir en este tipo de esfuerzos de desempaquetar lo que significa ese régimen y poner el foco en su influencia en la región. Y quiero terminar con un comentario respecto de lo que pienso que ha sido como el impacto más duradero del totalitarismo cubano. Y ahí me apoyo en las palabras de un intelectual cubano a quien admiro muchísimo, que es Dagoberto Valdés. Dagoberto ha desarrollado esta tesis del daño antropológico causado por la Revolución Cubana. Me parece un concepto de una enorme profundidad y que realmente me ha inspirado mucho para entender Cuba y entender Venezuela y entender la esperanza que existe en la región. Si me permiten, voy a leer una frase de Dagoberto y que dice lo siguiente. En mi opinión, de todos los desastres sufridos en este medio siglo de totalitarismo,
El más grave y duradero es el daño antropológico, y se refiere a Cuba. Una persona a la que se le ha bloqueado una gran parte de su libertad interior se desmorona por falta de oxígeno para su propia humanidad. Una persona que se ve sistemáticamente bloqueada o suplantada su responsabilidad individual por el autoritarismo y el personalismo deja de crecer y se convierte en un adolescente cívico. Ese daño antropológico lo estamos viendo no solamente en Cuba, lo estamos viendo en Venezuela, lo estamos viendo en Nicaragua, pero afortunadamente estamos viendo la antítesis del daño antropológico. La presencia de Luz Escobar, de Eloy Viera, de Norge Rodríguez, el movimiento San Isidro en Cuba, la constante reacción y falta de vamos a decir, y lucha perenne en Venezuela, en Nicaragua, muestran que ese daño antropológico es reversible. Y hay los antídotos para contrarrestarlo, y hay las fuerzas inherentes al ser humano que no se resigna a perder su dignidad, a perder su libertad, a perder su afán de justicia. Y lo que más me estimula a creer y a ver cómo eso realmente ocurre es justamente la presencia de estos jóvenes cubanos en este panel, los autores del libro, que están soñando una Cuba diferente, están construyendo una Cuba diferente, están diseñando una Cuba diferente, muy lejos de esos patrones totalitarios y de esos esfuerzos destructivos que han caracterizado el régimen durante tantos años. De modo que termino este comentario con mucha esperanza y también con un gran agradecimiento nuevamente a Transparencia Electoral por colocar este tema en el centro de la reflexión para América Latina. Gracias. Erika, muchísimas gracias. Las palabras son muy oportunas también en esta fecha en la que cerramos el proyecto y que nos acompañan los exponentes, ¿no?, de esta nueva generación, como tú hablas, ¿no?, de Cuba, que tienen las herramientas, tienen, digamos, los propósitos y tienen el impulso para seguir ganando terreno justamente en esa lucha. Yo quería resaltar o subrayar ese punto que tocas tú y que me parece que da en la tecla del proyecto de Manblat, ¿no?, y es la influencia del régimen cubano en la región, porque digamos, creo que hay un consenso en que por décadas el tema cubano se aisló, se dejó como un tema, como tú decías, bilateral, donde cada país arreglará de qué manera forja sus relaciones con la isla, y hubo quizá algún tipo de ingenuidad allí sobre la influencia que efectivamente podía tener el régimen cubano en la región. El artículo que habla de Joaquín Villalobos es muy oportuno y además es muy claro sobre cómo la estrategia cubana ha permeado en los distintos momentos, ¿no?, y cómo se ha hecho distintas herramientas y de pasar de quizá intervenciones armadas a dar quizá una lucha más político-electoral y finalmente lo que veíamos en el último año y medio con estas manifestaciones violentas, ¿no?, intervenidas en algunos países de la región, buscando de alguna manera deslegitimar el sistema democrático. Yo creo que eso es lo que rescata el libro y antes de seguir con el panel, quería resaltar eso, ¿no? Quizá el valor de este libro y gran parte del proyecto de Manblat está en dejar clara, en llevar a la superficie esa influencia que evidentemente existe del régimen iliberal cubano en la región. Así que nuevamente, Miriam, muchas gracias. Ahora le damos el paso a Luz Escobar. Luz es fundadora y periodista del medio 14 y medio. La invitamos para que hablara de la labor del periodismo en contextos no democráticos. Y yo antes de empezar con ella quiero recordarle, Luz, no sé si tú te acuerdas, pero la pieza que recogemos en el libro se tituló "Los cubanos ya no le aguantan otra crisis a este gobierno". Y sucedió justo días después de que fueras detenida, cuando estabas cubriendo la situación de los damnificados por el huracán.
y a partir de allí hemos podido ver por redes sociales cómo ha habido un proceso sistemático de intimidación contra la prensa, pero específicamente contra ti, incluso no solo interrogándote, sino impidiéndote salir de tu domicilio. Y hago toda esta introducción para consultarte cómo es hacer periodismo independiente en Cuba. Bienvenida, Luz. Muchas gracias. Yo estoy feliz de estar aquí, pero además me encantó cómo cerró Miriam, citando a Dagoberto Valdés, una persona a la que también admiro mucho. El daño antropológico es una frase que muchos cubanos ya tienen como propia. Pocas personas, como hizo Miriam, pueden citar precisamente que es una frase de Dagoberto Valdés, porque muchos la han hecho suya, pero es importante recordarlo. Para mí ilustra esa singularidad que tiene Cuba, que tiene que ver con las décadas que ha estado esta dictadura en el poder. Las dictaduras en Latinoamérica no han sido tan largas, por tanto el daño social ha sido puntual y no en todas las generaciones. O sea, Cuba es un país que hoy, por supuesto, en 60 años ya este daño ha tocado a todas las familias. La diferencia, y es algo de lo que quiero hablar en particular, de lo que está ocurriendo ahora, es que a diferencia de las personas que estuvieron antes de nosotros en estos contextos, tenemos una herramienta, es la herramienta de este celular con datos móviles en la mano. Esto nos ha conectado, nos ha dado la posibilidad de denunciar en primera persona lo que está ocurriendo en Cuba, y era algo que faltaba. La narrativa de la dictadura cubana se filtró en todo lo que tiene que ver con no solamente los escenarios de izquierda en Latinoamérica, sino también en los escenarios democráticos. Y ese discurso lo compraron en todas partes. Y eso fue esa fue una de las razones fundamentales por la cual esto que decía Miriam, que nos veían como un caso distinto, alejado, porque veían que Cuba era un país en el que había derechos de algún tipo, pero no había derechos de otro, y la narrativa del discurso oficial que tiene que ver con que, bueno, en Cuba nadie se muere de hambre, en Cuba se respeta el derecho a la vida, pero hay derechos que no se respetan, pero hay otros que sí. Ese discurso caló, y al final terminaron viéndonos como un caso particular en lo que 11 millones de personas, todos son del Partido Comunista y todos son seguidores del Partido Comunista. Oh, qué singularidad, ¿no? Bueno, así son los cubanos. Y esto comenzó a cambiar con la blogósfera cubana primero, en un primer momento, una blogósfera que narró Cuba también muy bien, con la prensa independiente que le antecedió, por supuesto, pero a las redes digitales, por supuesto, es algo que tiene mucho más alcance, y empezó por ahí. Ahora, no solamente son personas que tienen un blog o que tienen una cuenta en Twitter, se trata de ciudadanos que están en las redes contando su realidad. En este contexto, hace ya 5 años nace 14 y medio, el diario en el que trabajo, y he tenido la suerte de, bueno, empecé como fotógrafa y ya hoy soy reportera y hago entrevistas, reportajes en el terreno, en la calle. Entonces esto me da la posibilidad de estar muy cerca de todo lo que está ocurriendo en Cuba. He tenido la suerte de, con respecto a la tecnología, tener esta explosión en mis manos, primero con una cosa muy breve, que cuando arrancamos, que tiene que ver con el correo. Eso parece una bobería, pero al principio no teníamos datos móviles, teníamos solamente un correo. A través de ese correo era que podíamos mandar nuestros textos. Después llegaron los datos móviles. Bueno, primero las zonas wifi, pero para un periodista es incómodo ir a una zona wifi a reportar, y era bastante hostil ese escenario. Y yo me siento una privilegiada de poder tener esta herramienta en las manos. Los últimos 2 años ha sido súper útil para reportar, para estar en contacto con las fuentes, para poder tener inmediatez a la hora de contar lo que está ocurriendo. Por supuesto, el gobierno cubano nos ve a los periodistas independientes como enemigos, nos sataniza totalmente en las redes y en sus medios, nos pinta como mercenarios, que estamos al servicio de un imperio, al servicio de una potencia extranjera. Esto es algo que es un discurso que solamente está enfocado para desacreditarnos. Lo que pasa es que las personas en estos años en Cuba han recibido información de lo que está ocurriendo en Cuba gracias a nosotros. Por tanto,
ellos no están comprando este discurso de que somos mercenarios, de que estamos al servicio de ningún imperio, porque se han visto reflejados en nuestras páginas, y como se han visto reflejados en nuestras páginas, han conectado con nosotros. Al estar conectado con nosotros, es imposible que nos vean de otra manera. Por tanto, además, ese discurso oficial no ha calado con esa profundidad que le gustaría al gobierno. Estamos más cerca de las personas y ellos han sentido que en nuestras páginas está la realidad que ellos están viendo. El gobierno tiene el monopolio de los medios de difusión, pero ahí no es donde el cubano se siente identificado. Ni en las páginas de Granma, ni en los noticieros televisivos que se la pasan la vida inflando las estadísticas cubanas, tergiversando la realidad que ocurre en Estados Unidos, en Europa, en América Latina. Entonces, por tanto, ya es otra realidad. Y me siento muy privilegiada de esto porque mis colegas que estuvieron antes vivieron un contexto mucho más hostil que el de nosotros, vivieron un contexto en el que sí se compraba el discurso que eran mercenarios y que había que barrerlo, y este discurso caló muy profundo en Cuba cuando la Primavera Negra, por ejemplo, fue difícil narrar lo que estaba ocurriendo, y bueno, por suerte, ahora nosotros tenemos esta herramienta. Ahora, a raíz de esto, pagamos con cuotas de libertad nuestro ejercicio del periodismo. ¿De qué manera? Bueno, cuando salimos a cubrir una noticia que nos parece que es importante que esté en nuestras páginas, el gobierno nos detiene de manera arbitraria, sin ningún papel. O sea, nunca he recibido un documento que diga yo estoy detenida porque estoy violando tal ley. Sencillamente ellos me montan en una patrulla, o un agente de la seguridad del Estado me monta en un carro que no tiene chapa y aparezco en una unidad de policía sin ningún tipo de razón legal. Otra manera es que se paran en la puerta de mi edificio y me dicen, usted no puede salir, si usted sale, usted va a ser detenida. Entonces, eso tampoco ocurre a través de un mecanismo legal en el cual me muestra un documento y yo puedo saber qué ley estoy violando. Al final de la jornada se trata de una medida totalmente arbitraria, que el objetivo único es que no estemos en las calles cubriendo una noticia. Por ejemplo, les preocupa muchísimo lo que está ocurriendo en el movimiento de San Isidro, no solamente ahora, les preocupa desde el inicio. En muchos interrogatorios que la seguridad del Estado ha hecho conmigo, se enfoca mucho en eso, en tú, en tu trabajo, puedes seguir, bueno, nos molesta 14:30, deberías dejar de trabajar en 14:30, pero por favor, no le des más importancia, no le des más relevancia, no le des más foco a lo que está ocurriendo en el movimiento San Isidro. Eso siempre tratan de desacreditar a las personas que están ahí haciendo el arte que se rodea a través de todos ellos, y esto es para mí un ejemplo de cómo el gobierno le preocupa cuando una persona se expresa con libertad. Esto es algo que ellos están totalmente aterrorizados cuando ven a una persona que se expresa con libertad y está dispuesto a pagar el precio de expresarse con libertad, que no se va al exilio, que no se calla, que no cierra su página de su diario. Otra de las maneras que el gobierno tiene para reprimir es la prohibición de salida del país. Desde mayo del 2019, del 2018, yo estoy regulada. Es una manera que se utiliza en Cuba para sencillamente prohibirte la salida del país. De igual manera, tampoco hay un documento, ninguno de los regulados tiene un papel que diga usted está regulado, tiene esta prohibición de salida por tal ley. Sencillamente de manera verbal, cuando insistes mucho en la oficina de inmigración, te explican que bueno, se trata de que tú eres una persona de interés público, pero nunca te dan un documento. En este terreno es el terreno en el que estamos haciendo periodismo hoy en Cuba, limitados de movimiento, presos de cualquier tipo de arbitrariedad, como las detenciones arbitrarias, las amenazas, por supuesto, te amenazan con que tu familia va a ser víctima de la represión que va a ir en tu contra, con que vas a ir a la cárcel, en fin, todo esto que también forma parte del juego que te están empujando, porque la principal arma de la dictadura durante todos estos años ha sido el miedo que han inoculado en muchos de los cubanos. Por tanto, y además, ese es el juego de ellos. Cuando ellos ven que no logran inocularte el miedo, pasan al juego sucio, que tiene que ver ya con ponerte una patrulla, con ponerte una vigilancia. Pero siempre ha sido a través de la familia, a través de las propias debilidades que puede tener una persona, como una madre, un hijo, un abuelo,
inocularte el miedo de lo que pueda ocurrir, porque muchos de nosotros estamos dispuestos a pagar el precio nosotros, pero tenemos familia. Y en mi caso también soy una privilegiada porque cuento con una familia que me apoya en todo, pero no es el caso de muchos. Muchos han tenido que dar un paso atrás en su trabajo porque la familia es para ellos importante y no quieren que la familia sufra por eso. Otros han ido al exilio, como bien saben, y hoy están desde afuera haciendo lo que pueden, también es válido, pero en este contexto el periodismo ha hecho un trabajo súper importante a la hora de narrar lo que está pasando. Se ha visto en los últimos 2 años y se vio recientemente cuando, por ejemplo, algo inédito en los últimos años, en 60 años no había ocurrido una manifestación que lograra nuclear a tantas personas con un objetivo común durante tanto tiempo en un espacio público. En Cuba el espacio público es de la dictadura y cada vez que llegaban un poco de personas a expresarse, eso era barrido totalmente de una manera o de otra. Entonces, eso que ocurrió el 27 de noviembre frente al Ministerio de Cultura, hoy mismo es lo que tiene ocupada la dictadura, lo tiene muy nerviosa, ha reprimido a diestra y siniestra, está totalmente asustada y nos tiene a todas las personas que participaron ese día y que han reportado o que estuvieron, por ejemplo, reunidos, los 30 que entraron, han sido totalmente amenazados, estuvieron con vigilancia policial y han recibido muchas amenazas. ¿Por qué? Porque la dictadura tiene terror de que las personas pierdan el miedo. Y ese día allí se vio que el miedo ha echado atrás y las personas tienen una prioridad. Es que en Cuba se respete la libertad de expresión, algo que para mí sería el primer paso para poder avanzar en una Cuba democrática. Luz, muchísimas gracias por tu testimonio. Hemos sido, como tú dices, privilegiados, ¿no?, de poder estar en este momento donde ha habido quizá un acceso mayor, en este caso, a Internet, donde de alguna manera se le ha imposibilitado al régimen cubano seguir censurando de la manera que lo hacía, aunque también es verdad que siguen los mecanismos, ¿no?, de intimidación contra el periodismo independiente. Tú misma, como contabas, lo has vivido en repetidas ocasiones. De hecho, para los que nos escuchan, nosotros nos hayamos anticipado y le hayamos pedido a Luz que nos enviara un video, porque es otra práctica común cortarles el acceso a Internet, al periodismo independiente, para que justamente no pueda denunciar lo que viene sucediendo, ¿no? Luz colaboró con el libro. En aquel momento, bueno, quizá se vivía otra coyuntura en Cuba. La de hoy, como dice Luz, es mucho más delicada, hay mucho más miedo por parte de las autoridades por, en primer lugar, lo que sucedió con el movimiento San Isidro y luego con el 27N, con ese hito histórico, ¿no?, de que el ministro de Cultura tuviera que recibir a los artistas, ¿no? Muchísimas gracias, Luz. Le vamos a dar el paso ahora a Eloy Viera, que también es uno de los autores del libro, pero antes, Eloy, nosotros queríamos reproducir muy brevemente un extracto de un video que publicó la noche de ayer Carlos Manuel Álvarez. Valentina, si lo puedes reproducir, por favor. Playa, donde fui sometido a un interrogatorio de 2 horas sobre mi salida de sábado en la noche con amigos de La Habana, artistas, muchos de ellos, algunos de ellos participantes de las conversaciones del 27 de noviembre del Ministerio de Cultura y otros miembros del Movimiento San Isidro y otros muchos que no son ni lo uno ni lo otro. Al parecer, esto es un delito porque ya el hecho de realizar cualquier actividad civil en mi país, o al menos en la capital de mi país, parece ser un acto que lleva una especie de condena por parte del poder. Después de 2 horas en que me levantaron un acta de acusado, donde no tenían ninguna acusación contra mí, donde hacían el recuento de lo que había hecho el sábado por la noche, que era nada, salir de fiestas con amigos, me montaron contra mi voluntad en un carro y me trajeron también contra mi voluntad hasta Cárdenas, hasta casa de mi familia, violando los principios constitucionales de este país, violando mis derechos individuales, violando mi libertad de movimiento.
Y hoy estoy convencido ya, después de este punto, de que la única razón por la que yo no estoy preso ahora mismo, preso formalmente, es porque este país está en una profunda crisis económica, en una profunda crisis política, es más dependiente que nunca de gobiernos extranjeros, necesita el dinero, el capital que puede venir de otros lugares y para eso necesita mantener cierta fachada de tolerancia. Pero como no me pueden meter preso porque soy una persona absolutamente inocente, que no ha cometido ningún delito en su país ni en ningún otro lugar, traen la cárcel hasta mí, limitan completamente mi libertad individual en todo orden. Ya no se trata ni siquiera de cometer lo que ellos llamarían como actos contrarrevolucionarios, por ejemplo, la protesta en San Isidro, que es obviamente un derecho que también me asiste como persona a participar, pero que para ellos es un delito. Ya ni siquiera se trata de eso, se trata de salir con amigos, o sea, se trata de una muerte civil absoluta. Y entonces, en ese sentido, esto no se puede ver ni como detenciones, ni como presión de baja intensidad, sino como la formalización absoluta de la cárcel en todo el territorio nacional. Yo no he dejado de estar preso desde que llegué a Cuba, yo no he dejado de estar preso en La Habana porque estaba constantemente vigilado, yo no he dejado de estar preso en La Habana porque desde que estaban llegando me estaban advirtiendo que sabían que yo estaba llegando, porque sabían con quién me había reunido el sábado en la noche, y cada pasos absolutamente inocentes, pasos absolutamente intrascendentes de alguien que no está haciendo más. Gracias. Eloy, bienvenido. Eloy es director legal del Toque, como decíamos, lo invitamos para que hablara un poco del uso de la justicia contra la disidencia, y ayer hablábamos con Eloy, ayer o antes de ayer, sobre cómo de alguna manera calificar el tema, ¿no? Él me proponía politización de la justicia y hablábamos de las diferencias que había en la región con respecto a cómo se entiende este término, y que quizá en Cuba bueno, tiene una condición bastante particular. Por eso queríamos traer este video, porque se suma a lo que enunciaba anteriormente Luz, ¿no? O sea, las detenciones arbitrarias, los interrogatorios, la imposibilidad del libre tránsito, la imposibilidad de la libre reunión, de la manifestación. Es decir, en un momento Carlos dice, estamos presos todos en Cuba, ¿no? Como una gran cárcel. ¿Cómo podemos abordar el tema desde la perspectiva legal y jurídica? Eloy, bienvenido. Sí, muchas gracias, Jesús. Muchas gracias a todos. Para mí también es un placer estar con todos ustedes aquí compartiendo un poco de nuestras experiencias. Yo creo que desde la idea misma de lo que me proponían es un poco una idea tramposa, ¿no? Porque hablar de justicia en un ambiente como el cubano, pues tiende a trampa, ¿no? Pero yo lo primero que voy a hacer una salvedad es que cuando me refiera a justicia, al uso de la justicia para controlar la disidencia, yo tengo que hacer dos salvedades conceptuales en el espacio cubano. ¿Cuál es el entendido de justicia en el espacio cubano y cuál es el entendido de disidencia en el espacio cubano, ¿no? Primero, ha sido muy conveniente que Luz y que Miriam hayan precedido lo que yo tengo que decir, porque hay dos conceptos que están muy en el tronco de lo que está pasando en Cuba hoy. El primero es que la sociedad cubana es una sociedad tan dañada que ha sido subsumida durante muchísimo tiempo bajo una única influencia, bajo un monopolio informativo, bajo un monopolio formativo también, porque si tendremos que hablar de las capacidades que tiene Cuba de exportar su ideología, pues evidentemente tendremos que hablar de su capacidad de enseñanza, que por ahí está también los métodos de alfabetización cubanos extendidos al resto de Latinoamérica, pero también está el sistema de enseñanza cubano, que es un sistema de enseñanza tendente al adoctrinamiento, que eso si le sumamos a todo un aparato comunicativo, todo un aparato de propaganda, pues tenemos que la sociedad cubana ha estado influida durante más de 6 décadas por un aparato monolítico que rompe con cualquier formación civil. Recordar que cuando llegó la revolución, Cuba tenía 60 años de república, una república interrumpida además por procesos de crisis como todas las repúblicas nacientes, como fueron las repúblicas nacientes en Latinoamérica en su momento, también lo fue Cuba en 1902. O sea, fue una república cambiante, fue una república de crisis que tuvo un periodo de estabilidad entre 1940 y 1952, donde floreció institucionalmente, donde se promulgó una constitución que fue la constitución de 1940, pero que también se truncó en 1952 con una dictadura, como fue la dictadura de Fulgencio Batista, y después llegó entonces el 59, donde se rompió definitivamente con toda esa posible historia de civismo que ayudó a romper la dictadura de Batista. Ese mismo civismo, esa misma institucionalidad fue la que se rompió después del 59, sabiendo que podía ser utilizada para subvertir el mismo orden que se había constituido con la Revolución Cubana.
Entonces, en ese sentido, ¿qué entender por justicia hoy para ese pueblo que ha estado sometido a toda esa influencia? Pues para el pueblo cubano, justicia hoy es única y exclusivamente la aplicación de la ley. No conocen otra cosa, atendiendo a la unidad de poder existente en Cuba, atendiendo que no hay una separación de poderes, no hay una actuación independiente de los órganos judiciales que puedan tener criterios, pronunciamientos independientes o contrarios al poder. Eso no existe en Cuba hace muchísimo tiempo. Pues hoy la gente entiende la justicia como la aplicación de la ley. ¿De qué forma? Ya Luz lo decía. Hay muchísimas formas de aplicar la ley en Cuba porque la ley se moldea, se dobla, se expande en el interés mismo de quien la formula, que en este caso es el poder. Es el mismo poder quien crea la ley, es el mismo poder el que la administra, es el mismo poder el que pasa olímpicamente de ella o la aplica selectivamente. Y eso es lo que entiende el cubano hoy por justicia, entre otras cosas porque ese daño antropológico del que hablaba Miriam, que también lo ha escrito Dagoberto, le ha permitido a la gente normalizar que Luz Escobar esté detenido en su casa porque Luz Escobar es una mercenaria. Le ha permitido a la gente normalizar que los mercenarios no tienen derecho a un abogado. Le ha permitido a la gente normalizar estados excepcionales que, como también decía Miriam, se vuelven estados completamente normales. Esa normalización es la que tiene que romperse en Cuba y que yo creo que hay un proceso de rompimiento que se está produciendo, entre otras cosas, por la labor que está haciendo el periodismo, por la labor e influencia que están teniendo el Internet y el acceso de la gente a información novedosa, y también por la inclusión del tema cubano en espacios de intelectuales, en espacios académicos que comienzan a mirar detenidamente cada uno de esos rasgos estructurales del sistema cubano. Miriam lo decía, nosotros, Amando Chaguacé y yo escribimos un texto para una revista chilena que se llama Polis, que debe salir publicado en enero, que básicamente es eso, es el aporte desde una mirada cubana al proceso constitucionalista chileno, ¿no? En qué podemos aportarle desde nuestra experiencia a lo que está sucediendo en Chile hoy. Eso es necesario, y es necesario también para el pueblo cubano que hoy sigue 6 millones de gente mirando el noticiero. O sea, esa misma influencia hacia afuera es la misma influencia que hay que seguir construyendo hacia adentro. Y eso, Jesús, es justicia. Entonces, básicamente, la aplicación de la justicia para penar la disidencia es básicamente la aplicación de la ley. Y digo que va más allá del uso de los tribunales, porque ya bien lo decía Luz. Hay otro montón de mecanismos legales que utiliza el gobierno cubano para criminalizar el disenso antes de llegar a los tribunales. ¿Y por qué antes de llegar a los tribunales? Porque los tribunales necesitan, incluso en el gobierno cubano, incluso en el ambiente cubano, tienen que hacer públicos y escritos sus pronunciamientos. Y esos pronunciamientos públicos y escritos saben que pueden ser maximizados en las condiciones actuales cubanas. Y por eso a veces se limitan de llegar a los tribunales. Y por eso también limitan el acceso de la gente a los tribunales. Hay un ejemplo clarísimo que se está discutiendo en los últimos días y es la violación de una de las disposiciones transitorias de la Constitución que decía que en 18 meses el Parlamento cubano tenía que emitir una ley para que los cubanos pudiesen ir a discutir ante los tribunales vulneraciones de derechos constitucionales. En 60 años los cubanos nunca pudimos hacer eso porque después de los primeros años de la revolución se disolvió el Tribunal de Garantías y después la Sala de Garantías Constitucionales del Tribunal Supremo pues prácticamente inoperante. No hemos tenido los cubanos la posibilidad de acceder, de utilizar los tribunales como un espacio público de discusión en que se diga y se pruebe y se aporten testigos públicos de las vulneraciones de derechos. Parecía que la Constitución iba a abrir esa puerta, pero el gobierno nuevamente dobla, expande o omite la aplicación de la ley cuando le conviene. Y simplemente ese término de 18 meses se cumplía en octubre del 2020. No tenemos hoy una ley de tribunales y simplemente ahora en diciembre del 2020 el Parlamento cubano ha dicho no se preocupen, la tendremos en diciembre del 2021. Y probablemente en diciembre del 2021 nos digan pues la tendremos en diciembre del 2022. O sea, nada obsta para que el gobierno cubano siga doblando y siga omitiendo los cumplimientos de la ley. Entonces, en ese sentido, pues ahí tenemos un problema también. El acceso de la ciudadanía a los tribunales. Vuelvo a lo mismo, porque los tribunales son todavía hoy un espacio público. Es preferible mantener en el ostracismo lo que sucede con Luz Escobar en su casa. No hay ninguna autoridad, no hay ningún documento escrito. Es preferible mantener en el ostracismo el sistema de regulación que limita movimiento porque no están obligados a notificar nada. Pero además de eso, el ciudadano tampoco puede combatirlo ante la justicia. O
sea, no hay un equilibrio desde el punto de vista de la justicia para combatirlo. Esos son rasgos estructurales que se pueden reproducir en muchísimos sistemas, pero que en el caso cubano tiene sus particularidades, sobre todo por la ausencia total de equilibrio y por el otro lado que se contrapone un discurso que dice todo lo contrario. Un discurso que le vende al mundo la idea de que el ciudadano cubano, con la nueva constitución, pues ha tenido todas las herramientas necesarias, es una apertura del gobierno cubano, y es un discurso que se compró incluso países con una tradición democrática larguísima, países de la Unión Europea. Recordar la introducción en el ideario de la Unión Europea de Cuba como una democracia de partido único, es la introducción de la idea nada más sostenida por Mogherini, no es sostenida por Eloy Viera, es sostenida por una diplomática de primer nivel de la Unión Europea. Entonces, ese discurso cala, ese discurso funciona. Lo que hay es que contribuir a desnormalizar eso. Eso no es normal. Y eso estamos de acuerdo todos los que estudiamos el asunto, pero tenemos también que transmitirlo por lo cual. Y eso yo también creo que ha pasado en los últimos días. Ya ha pasado en los últimos días. Aquí voy al segundo concepto para terminar, porque no quiero extenderme tampoco. ¿Qué cosa es la disidencia en Cuba? En Cuba el concepto de disidencia estuvo muy ligado a la oposición política o a aquella prensa independiente que surgió a finales de los 80, que surgió a principios de los 90. Luis Escobar podrá contar muchas más historias de eso porque su padre ha sido parte de esa historia también. Estaba ligada a eso. Esa era la disidencia cubana. Pero en los últimos años las tensiones se han reproducido a tal forma que la disidencia cubana se ha expandido. Y digo disidencia cubana desde la percepción del poder. Hoy es un disidente para el poder el ciudadano que utiliza sus redes para expresarse libremente. Y ejemplo de eso, simplemente basta mapear el uso del decreto ley 370, que ha sido una de las últimas apropiaciones legales que ha tenido el sistema para penalizar ya no solo el disenso, sino la libre expresión en redes sociales, una herramienta que le ofrecieron al pueblo teóricamente para informatizar la sociedad. Pues empiezan utilizando el decreto ley 370, disculpen, ya no solo para penalizar aquella disidencia original, que eran aquellos grupos políticamente estructurados, que aspiraban a alguna medida a una cuota de poder, o aquella prensa independiente que era adversa al poder, para decirlo de alguna manera, radicalmente adversa al poder. Hoy el disidente es el ciudadano común. O sea, es el ciudadano común que ha entendido que no puede seguir viviendo bajo el mismo sistema de cosas. Es el ciudadano común que ha entendido que las redes sociales le ofrecen una herramienta que antes no tenía y que también quiere expresarse. Recientemente tuvimos el ejemplo hace unos días de un profesor cubano, de un preuniversitario, que convocó a la gente a través de redes sociales a una marcha por la libertad de expresión y la libertad de prensa en Cuba. Simple y llanamente fue un profesor que fue abducido, fue desaparecido por 24 horas. Yo no puedo decirle que fue legalmente abducido, no, eso, porque no hay legalidad detrás de un procedimiento como ese. Por eso es que te digo que es tramposa la pregunta del ejercicio de la justicia en ese sentido, pero son gente que van entendiendo eso. Por tanto, hoy un disidente en Cuba es cualquiera. Y aquí vamos entonces a lo último que quería decirle. ¿Qué pasa con todo aquel disidente, entendido en este concepto más amplio, que no se rinde ante estos mecanismos que se producen legítimamente pero injustamente desde el ostracismo? Pues esas son personas que terminan siendo selectivamente juzgadas. ¿Por cuáles razones? Casi nunca por razones políticas, yo lo tengo que decir. Yo digo oficialmente casi nunca por razones políticas, pero yo digo también que aquí hay que hacer una salvedad. El tema no es el delito que se impute, el tema no es el delito que se declare en la sentencia, el tema es cuál es la motivación del juzgamiento. También hay juzgamientos políticos porque las motivaciones son políticas. Y aquí, haciendo una referencia, ahí está en el libro un texto sobre el juzgamiento, el último juzgamiento de José Daniel Ferrer. Es un juzgamiento con motivaciones claramente políticas, que esas propias motivaciones políticas pues lo que demuestran es falencias dentro del propio proceso, incumplimientos de lo que ellos mismos introdujeron en la Constitución como debido proceso, en fin. Y por último podemos mencionar el caso de Denis Solís, que fue el detonante de la última situación de los últimos días, que parte, y yo siempre lo recalco, ojo, porque esta narrativa también es muy fuerte y se impone, y a veces el gobierno está entendiendo también que las redes sociales pueden utilizarse en sentido contrario, y parte de la campaña de descrédito de los medios de propaganda en los últimos días ha sido utilizar el propio contenido que esas personas suben a sus redes sociales en su contra. O sea, sigue estando muy inoculado dentro del cubano ese sentimiento soberanista, no solo dentro del cubano, hay sectores de la intelectualidad cubana que hoy todavía sostienen la soberanía como un elemento insoslayable, también producto de ese conflicto de antaño entre Cuba y los Estados Unidos.
ese conflicto bilateral hoy todavía está latente, y ese discurso soberanista ha sido utilizado con ciertas y determinadas expresiones de estas propias personas que terminan juzgando para desacreditarlos y olvidar que tenemos que hablar de juzgamiento. Denis Solís no fue juzgado por decir Trump es mi presidente, Trump 2020. Denis Solís no fue juzgado por eso. Denis Solís fue juzgado por un desacato contra un policía que se introdujo en su casa presuntamente sin ninguna autorización, sin el cumplimiento de ninguna formalidad. Y Denis Solís fue una persona que desaparecieron por 6 días, que nadie supo dónde estaba, que no tuvo derecho a un abogado, que fue juzgado legalmente, porque la ley cubana permite que tú puedas ser juzgado en ese proceso sumario sin un abogado, pero fue producto de una desaparición por 6 días. O sea, es una persona que no ha tenido bajo ningún concepto un proceso debido, atendiendo los estándares. Por tanto, es una persona que ha sido sometida a todas esas vejaciones, entre otras cosas, o principalmente, por sus convicciones políticas y por expresarlas, y por ser una persona contestataria. Entonces, cuando esas personas que no se quiebran con todos estos procedimientos, pues terminan entonces llegando a la aplicación de la justicia. Pero lo que pasa es que esa aplicación de la justicia en los tribunales está siendo cada vez más dilatada, cada vez más limitada. ¿Por qué? Porque el gobierno sabe que tiene un costo cada vez más grande. El costo político del juzgamiento ante los tribunales y la publicidad que eso genera es un costo político cada vez más grande para el gobierno cubano. Básicamente esas son ideas generales con relación al asunto, y yo sí te decía, Jesús, ayer que a mí me parecía también un poco contradictorio, porque también cuando se comenzaron a producir los procesos judiciales contra Lula, contra Cristina Fernández en Argentina, contra Rafael Correa en Ecuador, se habló mucho también en los medios de propaganda cubanos sobre el uso o la politización de la justicia. Lo que pasa es que yo le decía a mis compañeros en Cuba que reciben esa información de primera mano y casi de única mano, porque no es muy fácil tampoco contrastar la información en Cuba. Yo les decía, el tema de eso no está solo en la politización de la justicia, sino está en la capacidad y los recursos que tengan esos ciudadanos para anteponerse y para defenderse de ese tipo de criterios. Y ahí están los efectos, ¿no? Ahí están los efectos. Hoy Lula está en libertad, hoy Cristina es vicepresidenta de un país, hoy Rafael Correa está en Bélgica, ¿no? Y hay que preguntarse dónde estuvo Roberto Quiñones un año entero sin posibilidades de disfrutar de la libertad condicional. Eso hay que preguntárselo, ¿no? Esas son las comparaciones que hay que hacer entre la politización en un sistema y en otro, en un extremo y en otro. Y yo no me extiendo más porque creo que me pasé del tiempo que me habían dado. Eloy, muchísimas gracias, muy interesante. Es cierto, en el libro que repetimos está disponible en versión PDF en la página. Tú escribiste un muy buen artículo sobre las violaciones al debido proceso digamos, en el detenimiento y en la condena que se le quería hacer a José Daniel Ferrer. Y luego, eso fue en el momento que todavía estaba preso. Luego hemos visto distintos episodios y de hecho yo quiero recordar también que Lidier Hernández, que no estuvo preso, pero que fue, como decía Luz, regulado, un ciudadano cubano con residencia uruguaya, se le impidió, luego que se descubrió que en Uruguay había participado en alguna marcha en contra del régimen cubano, en sus vacaciones en Cuba se le impidió volver al país del cual es residente, ¿no? que es Uruguay, y así llegamos con distintos procesos hasta Denis Solís, hasta el profesor universitario que tú decías, es decir, un conjunto de irregularidades donde no hay ninguna instancia a la que los ciudadanos comunes pueden acudir para exigir sus derechos, para pedir una garantía, una revisión de las condenas que se le hace. Así que entiendo que era tramposa la pregunta de justicia y disidencia, porque es cierto, el día de hoy cualquier persona que no acepte y no se rinda ante los principios del régimen termina siendo seguramente acusado de cualquier crimen común, ordinario, y termina formando parte de la disidencia. Muchas gracias, Eloy. Después volvemos con algunos comentarios finales. Y ahora, por último, quiero presentar a Norges Rodríguez, que es fundador de Yucabyte. Lo invitamos para hablar un poco del acceso a Internet y sociedad civil
Y Norges, antes de darte la palabra, yo quiero recordar que, corrígeme si me equivoco, pero fue a finales del año 2018 que finalmente, digamos, los cubanos pudieron acceder al Internet vía datos, ¿no? O sea, antes de ese momento era solo en las plazas o los lugares donde se brindaba un servicio de Wi-Fi, ¿no? Pero fue en diciembre de 2018 cuando la comunidad cubana pudo acceder a los datos de Internet, y a partir de eso no hay duda de que empieza un proceso digamos, de aglutinamiento de algunas demandas a través de redes, a través de organizaciones que digamos, se unen en torno a ciertos intereses y fines comunes. Y muy brevemente repasando, podemos pensar que el primer momento donde vemos digamos, ese efecto del acceso a Internet, y esto lo saco de la página de Yucabay, de donde Norges es el fundador, ya en enero de 2019 se ve en las redes sociales cómo hay una movilización para reparar los daños y brindar ayuda humanitaria luego del paso de un huracán muy fuerte. En abril de 2019 hay una manifestación pidiendo la aprobación de una ley de bienestar animal. En mayo se hace la famosa movilización de la colectividad LGBTI. En julio ya empiezan las denuncias a través de redes sociales por el tema de los apagones, y de ahí en adelante vemos cómo se vuelve, por decirlo de alguna manera, una bola de nieve, ¿no? Cómo ese acceso a los datos por parte de la ciudadanía empieza a crear ciertas redes dentro de la isla que permite de alguna manera presentar, aglutinar demandas, denuncias, peticiones, y que sin duda alguna ha tenido un efecto muy importante en el impacto y el alcance de la sociedad civil cubana. Invitamos a Norges para que hable un poco de este impacto, así que te damos la bienvenida, ¿no? Sí, muchas gracias, Jesús, por la invitación y por este panel. Realmente creo que es súper importante, ¿no?, que se realicen este tipo de paneles, de iniciativas en un escenario como, o sea, para analizar un escenario como el cubano, que, como bien se ha analizado aquí, ha estado durante mucho tiempo la región, el hemisferio, ha tenido solamente un discurso, y es el discurso de la dictadura, ¿no?, en organismos internacionales, regionales, y en todo lo que tiene que ver con estos temas, ¿no? Y creo que es súper importante. Yendo al tema este específico de lo que es el acceso a Internet en Cuba, hay o sea, antes de llegar a esta fecha que tú planteabas, ¿no?, el diciembre de 2018, hay un background, o sea, anterior, que es precisamente de lo contrario. La dictadura cubana demoró durante mucho tiempo el despliegue de tecnología que permitiera el acceso a Internet, y no solamente el acceso a Internet, sino el acceso a dispositivos móviles o computadoras. Hasta 2008, por ejemplo, los cubanos no podían tener un teléfono móvil con la telefonía móvil básica, la que no tiene acceso a Internet. Y en ese momento todo el hemisferio, el resto del mundo, ya tenía un avance en ese sentido. Llegó un momento en que la dictadura se dio cuenta, ¿no?, que tener a un país sin acceso a Internet significaba tener un país apagado en los años 70 sin electricidad. Y entonces en ese proceso ellos han ido abriendo este acceso. Tienen un programa que se llama Programa de Informatización de la Sociedad, que ya hablaba Eloy acá de uno de los decretos que forman parte del entramado legal que sujeta, o sea, que sostiene ese programa. Y realmente el punto de inflexión de este tema, o sea, lo que tiene que ver con el acceso a Internet, fue precisamente ese momento en el que llega el Internet en los móviles, porque antes de eso las personas tenían que ir a un parque o tenían que conectarse desde un centro de trabajo, desde una computadora, y eso como que impedía un poco que además de los precios que no eran asequibles, hoy tampoco lo son, pero es más barato, que pudieran quizás organizarse, quizás crear sinergias, crear
todo esto que empezó a suceder solo luego de que las personas comenzaron a conectarse desde su teléfono móvil. Y creo que ese momento del tornado que sucedió en 2019 y que fue un evento que desde el punto de vista, o sea, se pudiera ver quizás desde un punto de vista político, porque hubo una fricción ahí con lo que hizo el gobierno para ayudar a las personas. O sea, al final la sociedad civil organizada, utilizando las tecnologías, llegó más rápido a los damnificados que el propio gobierno y los forzó incluso a hacer algunas cosas que no estaban haciendo y tal. Pero eso ha ido variando. Entonces hay un grupo de activistas, periodistas también. Yo creo que un tema importante en todo esto, ¿no? que ha sucedido en los últimos 2 años, un papel muy importante ha jugado la prensa independiente, que gracias precisamente a la tecnología tiene hoy más lectores dentro de Cuba, que hace unos años la mayoría de los lectores eran de la diáspora, pero al mismo tiempo ha convertido a los ciudadanos no solamente en receptores de ese contenido que la prensa independiente pone ahí en las redes, en su sitio web, sino también lo ha convertido o sea, las personas transmiten, como usted mencionaba aquí, publican denuncias que luego son reportadas por la prensa independiente. Todo este escenario también yo creo que es importante significar que la dictadura asumió que tenía que poner el acceso a Internet, que tenía que digitalizar, informatizar el país. Y yo considero, o sea, cada vez que hablo de este tema digo que la dictadura cubana es una dictadura analógica, en el sentido de que no todavía, aunque está en el proceso de hacerlo, no ha logrado de una manera eficiente controlar todo este tema que tiene que ver con Internet. Ejemplos de dictaduras que sí lo han hecho, yo creo que, o de regímenes autoritarios o totalitarios que lo han hecho. Creo que está ahí el tema de, no sé, Rusia, China, que han controlado todo el tema del acceso a Internet y sobre todo a las redes sociales, que están fuera del control del gobierno. Y en los últimos días hemos visto que se ha dado como un paso superior en todo el proceso de lo que significa el control del Internet y lo que significa bloquear. Por ejemplo, hace muy poco se reportó, ¿no?, que el gobierno cubano había bloqueado el acceso a Telegram en un momento en el que se había convocado una protesta de cuentapropistas usando esta plataforma. Sucedió también el día 27 de noviembre, cuando este grupo de artistas y ciudadanos en general se reunieron y exigieron frente al Ministerio de Cultura, Libertad de Expresión y tal. Las redes sociales también tuvieron, o sea, organizaciones que miden este tipo de incidentes reportaron que hubo inestabilidad, o sea, que el gobierno, la dictadura bloqueó Twitter, bloqueó Facebook, algunas redes sociales. Entonces, yo creo que es significativo lo que ha sucedido en el país con respecto al tema del acceso a Internet, pero no podemos dejar de significar esto, o sea, de cómo el gobierno está tratando de, en ese espacio, también llevar sus prácticas totalitarias, autoritarias, su represión, y no solamente con el bloqueo de redes sociales. También ha sucedido, por ejemplo, en el momento en el que estas personas estaban en la sede del Movimiento San Isidro, todo se transmitió en vivo. O sea, los cubanos dentro y fuera de Cuba seguimos todos esos incidentes en vivo, o sea, en vivo, en streaming. Y precisamente pudo suceder porque estas personas tomaron medidas, las personas que estaban allí, y que pertenecían a 2 medios independientes importantes ahora mismo en el país, tomaron medidas, o sea, se llevaron para allá más de una tarjeta SIM, porque otra de las técnicas que utiliza la dictadura es bloquear. O sea, si tú eres un periodista, o sea, le ha pasado a Luz Escobar, le pasó a Giovanni Sánchez hace poco, que iba a participar en un evento organizado por la Unión Europea. Si eres un periodista, ellos tienen un activista o alguien que vas a participar en algo, o que estás en medio de una cobertura, ellos tienen la posibilidad
porque son dueños al final de la empresa de telecomunicaciones, de bloquearte el servicio. Entonces, ese es otro tema que está surgiendo ahora. O sea, ya es un punto en el que no solamente bloquean sitios, que es algo como de toda la vida, sitios de noticias y tal, sino que bloquean el servicio de Internet a personas específicas. Y eso yo creo que en el contexto latinoamericano es único en Cuba. En Venezuela sí hemos visto, y es importante eso cuando se relaciona, ¿no?, lo que está pasando en Cuba con lo que pasa en Venezuela. En Venezuela sí hemos visto esto, o sea, en momentos específicos se han bloqueado redes sociales, se han bloqueado plataformas de transmisión en vivo. Y realmente uno, cuando analiza eso, se pone a pensar, ¿no?, si realmente hay algún tipo de conexión entre los mecanismos que usan ambos gobiernos para no apagar el Internet, en plan no va a haber más Internet en Cuba o no va a haber más Internet en Venezuela, sino utilizarlo en función de mantenerse en el poder, de controlar el discurso que hasta hace unos años, en el caso cubano, era monopolio del Partido Comunista. O sea, en Cuba, hasta que llegó todo este tema, la única alternativa que tenían los cubanos para informarse era los medios de comunicación masiva controlados por la dictadura, la televisión, la radio, los periódicos y tal. Y eso ha ido cambiando, y en esa misma medida han ido cambiando las prácticas de la dictadura. Entonces yo creo que eso es un tema a tener en cuenta en los próximos meses, porque evidentemente eso no se va a detener. Yo no creo que haya un retroceso en lo que a acceso a Internet se refiere, sino que la dictadura va a utilizar estos mecanismos para frenar de algún modo el impacto que está teniendo tanto la sociedad civil independiente como la prensa en esos espacios. O sea, ya lo han hecho incluso con técnicas de hackeo, le ha pasado a miembros del Movimiento San Isidro, con tácticas de pornovenganza, que también le ha sucedido al Movimiento San Isidro, y con perfiles, tropas de perfiles falsos en redes sociales. En el caso de Twitter ha sucedido, donde incluso la misma plataforma ha eliminado varios perfiles asociados a la Unión de Jóvenes Comunistas o a organizaciones cubanas, y se ha visto también cómo estos perfiles incluso se relacionan con tropas de perfiles falsos de Nicaragua o de Venezuela o incluso de Bolivia en el momento en el que estaba todo este tema de las elecciones. Entonces, o sea, se pone ahí de manifiesto quizás, o sea, la esencia, ¿no?, de lo que estamos hablando acá, que es este libro, ¿no?, de cómo incluso en este tema que tiene que ver con la tecnología hay una conexión, ¿no?, del régimen con gobiernos también autoritarios del área. Entonces yo sí creo que sería muy importante darle seguimiento a lo que viene en ese sentido, ¿no?, de qué es lo que está pasando con la dictadura analógica que se está digitalizando y tal. Norder, muchas gracias. No conocía ese término de la dictadura analógica, pero es cierto que quizás no tiene aún desarrollados, y ojalá no llegue a serlo, ¿no?, los mecanismos de otros regímenes muchísimo más cerrados en cuanto al acceso a Internet, y permita, digamos, estas grietas a través de las cuales los activistas, los periodistas y toda, digamos, la ciudadanía independiente puede pronunciarse, manifestarse e incluso vincularse. Muchísimas gracias, Norges. Como es normal en este tipo de eventos, bueno, nos pasamos bastante del tiempo que teníamos estipulado, así que yo lo que les propongo a los panelistas es darle un espacio muy breve para unos comentarios finales. Hay unas preguntas que se hicieron a través del chat, yo se las voy a ir planteando cuando le vaya a dar el paso a cada uno, ¿okay? Lo vamos a hacer en el mismo orden de exposición, así que quisiera invitar al secretario general de la OEA, a Luis Almagro, para que por favor nos brinde unas palabras muy breves de cierre y leerle la pregunta que le hacían a través del chat. ¿Cómo persuadir al régimen cubano desde la OEA a respetar la Carta Democrática Interamericana y los demás instrumentos internacionales de derechos humanos? Tiene la palabra, secretario general.
Jesús. Sí, no sé Me si parece... está... No, porque me escribió por chat privado que tenía un tema de agenda que tuvo que salir, salió hace algunos minutitos nada más porque ya estaba excedido, tenía inclusive hasta las 12 horas de Washington y sin embargo se quedó durante mucho más tiempo, pero ya no está con nosotros. No hay problema, seguimos ahí con el orden, si te parece. Le doy la palabra entonces a Miriam para 2 minutos de comentarios finales. Y Miriam, quería, digamos, unas palabras de disparador, pensar un poco en cuál sería la estrategia de la región para poner el tema Cuba en la agenda regional, ¿no? Lo trabajamos desde la sociedad civil, muchísimas organizaciones, ¿no? Pero cómo realmente, de alguna manera, alertar del impacto que tiene el régimen cubano y su modelo iliberal en las democracias de la región. Sí, bueno, muchas gracias y muy brevemente, pienso que hay que seguir presionando de la manera como se está haciendo ahora. Es muy importante que las voces de los propios cubanos se oigan en la región. Yo creo que durante muchos años pues no se oían en la región sino las voces del oficialismo, las personas digamos que alineadas con el régimen, personas del régimen. Creo que tener esta diversidad de voces, este pluralismo, donde la sociedad civil y la sociedad cubana esté representada en toda su diversidad y con todas sus expectativas, es muy importante. Es decir, hay que promover al máximo todo este tipo de intercambio, sean virtuales, sean presenciales, pero es muy importante que los cubanos se expresen y que la verdadera Cuba pues se conozca en América Latina. Y es muy importante seguir con todos estos esfuerzos, ¿sabes? Es decir, hay que llamar la atención, hay que sembrar conciencia acerca de qué significa el régimen cubano en términos de la opresión sistemática a lo largo de 6 décadas que ha sufrido el pueblo cubano y también su claramente negativa influencia en América Latina y no solo en América Latina. En Angola, en países en África, es decir, ha sido una influencia muy negativa. Yo creo que, bueno, queda mucho por hacer. Afortunadamente, creo que cada vez hay más conciencia. Iniciativas como la de ustedes son claves y creo que, bueno, hay que seguir insistiendo. Hay organizaciones como ustedes, hay otras en Argentina también está CADAL, que tiene ha estado en la vanguardia también de llamar la atención acerca de los vejámenes del gobierno cubano en contra de sus propios ciudadanos y su influencia negativa hacia el exterior. Y así yo creo que este es un movimiento que hay que consolidar, hay que reforzar, hay que articular y sobre todo tener, como decía, muy en cuenta la visión de los propios cubanos, incorporarla, digamos, genuinamente y sistemáticamente, de modo que haya posibilidades de generar un contrapeso muy sólido a esa narrativa que ya también está en decadencia, que es anacrónica, que es impresentable, por decirlo de alguna manera. De modo que, bueno, creo que eventos como este, libros como el que ustedes han publicado y la presencia de estos activistas tan importantes son una contribución indispensable para este esfuerzo. Miriam, muchísimas gracias. Gracias por tus palabras, gracias por tu tiempo y por el acompañamiento también a nuestro trabajo. Le doy la palabra ahora a Luz Escobar. Y Luz, yo sé que en tu exposición tú comentabas que de alguna manera habías perdido el miedo, ¿no? a todas estas prácticas arbitrarias del régimen cubano contra el periodismo independiente, a los interrogatorios, a las detenciones, a las regulaciones. ¿Qué piensas del periodismo independiente en Cuba? ¿Perdió el miedo? El periodismo independiente, yo pienso que desde el primer momento en el que se atrevió a hacer lo que está haciendo desde que arrancó, de cierta forma perdió el miedo. Lo que pasa es que muchas personas lo tramitan desde distintas experiencias. Algunos le pasan por arriba al miedo, otros lo superan, otros aprenden a vivir con ese miedo, ¿no? Desde mi experiencia personal, la manera en la que yo he encontrado de lidiar con esta amenaza es sencillamente
ignorarla. O sea, yo no creo en nada, es la manera que yo he encontrado desde lo personal. Vivo convencida de que lo que estoy haciendo es correcto, de que yo no estoy violando ninguna ley, de que yo no tengo nada que ocultar, y que si por casualidad ocurre lo peor, que es que voy a ir a parar a una cárcel, eso va a ser hasta bueno para mí como persona, va a ser una experiencia que se va a convertir también en un relato de lo que es Cuba. Pocos periodistas han estado en una cárcel para narrarlo desde allí, porque ellos se han cuidado mucho en los últimos años de meter a periodistas en la cárcel. Ellos han encontrado otras maneras de presionar a los periodistas. Ahí está el caso, por ejemplo, de Quiñones, que sí, desgraciadamente pasó por eso, igual lo ha contado también. O sea, yo en lo personal he lidiado de esa manera con el miedo. Es lo que le transmito también a las personas que están cerca de mí. Hay que sobrepasar ese momento en el que las amenazas llegan a uno, ¿no? Yo tengo mucha esperanza de este momento. Yo, sinceramente, si estoy en Cuba todavía, es porque tengo mucha esperanza del cambio que podemos. Luego, me parece que ahí te perdimos. De todos modos, creo que se estaba despidiendo. De todos modos, si retomas, Luz, y nos escuchas, avísanos. Y aprovecho y sigo entonces con Eloy. Eloy, justo, bueno, vinculándolo con lo que dice Luz, ¿no? El tema de la cantidad de recursos desde lo judicial que el régimen usa para impedir la actividad, digamos, independiente, ¿no? No solo el periodismo, sino el activismo, incluso la difusión artística, ¿no? ¿Cómo hacer para poder hacer, digamos, ese trabajo de que los ciudadanos comunes cubanos conozcan las herramientas a nivel jurídico que tienen y también las que no tienen? Sabemos, por ejemplo, que Manuel Cuesta Murúa ha hecho un gran trabajo al respecto, viendo de qué manera se puede usar la nueva Constitución para reclamar los derechos que en ella están plasmados, pero cómo desde la ciudadanía en general, desde ese activista, desde ese artista, ¿no? que es detenido, que es interrogado, que de alguna manera no se le permite manifestarse libremente, o recorrer La Habana o cualquier otro lugar porque se le impide su derecho a la movilización. ¿Cómo concientizarlos de los derechos que tiene según la Constitución y las leyes cubanas? Sí, Jesús, esa es una pregunta también compleja, ¿no? Yo creo que eso es parte de la labor que mucha gente lleva mucho tiempo haciendo. Ahí tienen el trabajo de Cubalex, que desde dentro de Cuba intentó hacerlo y ahora desde la diáspora también lo hace. Tienen el trabajo de experiencias comunicativas como la que yo coordino, que también intenta un poco hacer eso, pero que va a contracorriente también, ¿no? O sea, no es fácil entender el derecho como un arma movilizativa. Eso en Cuba está totalmente desestimado, entre otras cosas, digo desestimado por gente común, entre otras cosas porque entienden que la lógica que es real y que yo lo he dicho creo que en espacios con ustedes también en otro momento, si Cuba no es un Estado de Derecho, si entendemos que Cuba no es un Estado de Derecho, ¿cómo enseñarle a la gente que tienen que utilizar herramientas del Estado de Derecho para lograr cambios en Cuba, ¿no? Yo tengo toda una teoría con relación a ese asunto porque yo soy un convencido de que el derecho sí puede ser utilizado como un arma movilizativa, pero no es el momento. Yo creo que cómo hacerlo, un poco lo mismo que decía Miriam. Yo creo que es tiempo y tiene que ser un objetivo no solo de los académicos cubanos. Hay una academia cubana fuerte, una academia cubana oficialista fuerte con influencia en un montón de espacios latinoamericanos, ya lo hemos visto, ya lo mencionaba en el artículo de Chaguacea. Es fuerte, es real, y ahí está esa academia recientemente hoy publicada Cuba Debate, y el presidente hacía un tuit hoy de un artículo de Néstor Cohan, donde hablaba barbaridades de una articulación que se hizo desde un grupo intelectual incluso de izquierda, que se llama Articulación Plebeya, y por supuesto la posición de Néstor Cohan desde Argentina es decir, a la revolución no se le puede tocar ni con el pétalo de una rosa.
el que intente tocarla con el pétalo de una rosa, pues va por el deslave del imperialismo y el anexionismo y la falta de soberanía, ¿no? O sea, la oposición no es válida, ¿no? Entonces, ese sector de la izquierda latinoamericana, que está muy influido, que tiene mucha influencia dentro y fuera de Cuba también, yo creo que hay que ir dejándoles claro que lo que pasa en Cuba no es normal. Y parte de ese objetivo, Jesús, para responder tu pregunta, es lograr también que los cubanos de a pie usen esos mecanismos de derecho que dice el gobierno que tienen. Porque esos mecanismos de derecho son los únicos que pueden dejar constancia directa de que realmente son ineficientes, son ineficaces, de que realmente el discurso, como decía Gorbachev, nunca antes la palabra estuvo tan lejos de la verdad. Y entonces, en ese sentido, yo apostaría por eso. Seguir empujando desde el espacio comunicativo, que es el que me desenvuelvo, quizás desde el punto de vista de la asesoría al activismo, que yo creo que también es necesaria. Hay parte del activismo que está surgiendo en los últimos tiempos, que está entendiendo también cómo puede usar el derecho no como un mecanismo para ser eficiente, porque saben que no va a ser eficiente, porque saben que los equilibrios y los contrapesos eliminarán cualquier iniciativa en ese sentido, pero sí el derecho como un arma movilizativa, sí como el derecho como un arma para demostrar la ineficiencia que ese discurso extendido en Latinoamérica y extendido al interior de Cuba, pues pretende ofrecer como un arma y una valía a la revolución, y ahí está todo el constructo alrededor de la Constitución y todo el tiempo que ganaron también con el proceso de reforma, con el proceso constitucional, ¿no? Estás en mudo, Jesús. Te decía que excelente respuesta para dos preguntas tramposas, ¿no? Como las que fueron planteadas. Y bueno, por último, queríamos darle la palabra a Norges, muy brevemente, Norges, ¿cuál es el futuro del infoactivismo, ¿no? En Cuba? Vimos cómo en esta un muy breve recuento que pude hacer del uso del Internet a través del acceso de datos en Cuba durante el año 2019, bueno, vimos los efectos en términos organizativos, en términos de incidencia, en términos de impacto. ¿Cómo sigue el infoactivismo en Cuba? Bueno, yo sé, o sea, según la evolución que he visto, realmente creo que la fase superior de todo esto, y yo creo que ya está sucediendo, es que están saliendo, o sea, los activistas del espacio virtual. O sea, la primera vez que sucedió con los animalistas, luego la comunidad LGBT, o sea, utilizó las tecnologías, pero luego tomó el espacio físico, que es un espacio que, como decía Luz, siempre la dictadura ha tratado de evitar, ¿no? Que le disputen ese espacio. Las calles son de Fidel, es una frase que utilizan o sea, que ha utilizado la dictadura, sus seguidores. Y creo que ese es el futuro realmente hacia dónde va. O sea, como lo veo yo, es eso, ¿no? Esto mismo que pasó en el Ministerio de Cultura lo muestra. O sea, las protestas, ok, en el espacio virtual, pero hasta qué punto las protestas en el espacio virtual van a generar algún tipo de cambio en el país. Y evidentemente los cambios están llegando, o no los cambios, pero quizás algunas respuestas a estas cosas están llegando cuando hay o amenaza de tomar el espacio físico o en efecto se toma el espacio físico, ese que toda la vida ha disputado la dictadura. Yo creo que eso, o sea, la ciudadanía se está dando cuenta de que tiene mecanismos, ¿no?, para organizarse en el espacio virtual que luego le permitan tomar el espacio físico. Yo creo que eso es un escenario realmente interesante y esperanzador, ¿no?, de quizás lo que pueda pasar en los próximos meses o años en Cuba, sin descartar esto que yo puntualizaba, que del mismo modo que la ciudadanía está haciendo ese aprendizaje, la dictadura aprende también. O sea, el gobierno tiene 60 años en el poder y de aprendizaje. Nosotros, yo tengo 33, por ejemplo, o sea, no tengo manera de saber todo ese aprendizaje acumulado que tiene un gobierno autoritario en el poder, pues también lo va a utilizar para contrarrestar esto que está aprendiendo ahora mismo la ciudadanía.
Muchas gracias, Norges. Por último, quiero darle la palabra a Leandro Querido para unas palabras finales. Bueno, muy breve, agradecerles a todas y a todos los participantes, los panelistas. Realmente me parece que ha sido una actividad muy rica, con muy buenos contenidos, conociendo la realidad, la nueva realidad de Cuba, a través de los protagonistas, algunos en la isla, como es el caso de Luz, que desempeña una labor muy digna, realmente merece un gran reconocimiento internacional porque no es fácil hacer periodismo en esas condiciones, y el trabajo, bueno, también de Eloy, que es una parte de un activista, es un gran académico, el caso de Norges, con todo lo que está pasando también en materia de comunicación y de Internet, ¿no? Evidentemente, esta nueva sociedad cubana que no logra estar representada por su gobierno y por sus instituciones, bueno, hoy ha tomado el celular y se comunica de esa manera. Agradecerle a Miriam por todo el acompañamiento, agradecerle al secretario general por su tiempo también, y decirles que la misión de Transparencia Electoral es la de fortalecer la democracia donde la democracia existe, ¿no? Con debilidades, con fortalezas, pero la democracia existe. Pero también el objetivo es recuperar la democracia donde no la hay, donde no existe, ¿no? En donde la ciudadanía quiere democracia, quiere una transición democrática y no la tiene. Por eso me parece que esta es nuestra gran misión y el puente es Demo Anlat, ¿no? Es esa gran plataforma regional en la que queremos incorporar a todo el mundo democrático para apoyar a los países, a las sociedades de los países que tienen el camino democrático obturado. Ese es el gran compromiso nuestro. Demo Anlat seguramente el año que viene va a seguir. Siéntanse acompañados y acompañadas por nosotros. Para eso estamos, es un orgullo. Y un mensaje, porque nosotros venimos de la comunidad académica, de la comunidad politológica, un mensaje, ¿no? a la academia de la región, a no tener miedo de hablar de Cuba, a no tener miedo de abordar la problemática de Cuba. Nosotros apostamos a eso, a analizar el sistema electoral de los regímenes totalitarios, de los regímenes autoritarios, que es una suerte de denuncia a la vez, ¿no? Me parece que gran parte de la comunidad democrática, académica, tiene que deconstruirse, tiene que eliminar algunos prejuicios que nos han incorporado nosotros también en la cabeza, nuestras instituciones educativas, acerca de lo que representa Cuba, que nada tiene que ver con la realidad de Cuba y con esos 60 años de una pequeña élite en el poder que ha secuestrado a la voluntad general. Por lo tanto, una invitación, una invitación a deconstruirse y abordar la cuestión de Cuba desde una posición políticamente honesta. Gracias. Gracias, Leandro. Bueno, damos el cierre entonces a este evento. Gracias, Miriam. Gracias también al secretario general de la OEA, que ya no está. Gracias, Norges, Eloy. Gracias, Luz. Los invitamos a descargar el libro, El modelo liberal cubano y su influencia en América Latina. Está en la página web de Demo Anlat. También lo enviamos por el chat. Saludamos a todos los participantes. Hubo personas muy amigas, Laura Tedesco, Tamara Adrián, Marlena, un saludo a Marlena. Marlena, un saludo para todos. Gracias por acompañarnos, gracias por acompañar el trabajo de Demo Anlat y seguramente nos vamos a ver en una nueva ocasión. Saludos para todos. Muchas gracias. Saludos a todos. Feliz año. Feliz año. Feliz Navidad, feliz año. Saludos, un saludo, gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias a ustedes. Felicidades a todos. Felicidades. Gracias. Gracias. Chao.